Bueno, en este video de lo que vamos a hablar es sobre el tipo de dato. Vamos a primero a definir qué es un tipo de dato. Un tipo de dato puede definirse como el conjunto de valores que puede tomar una variable. Anteriormente, cuando definimos lo que era una variable, una constante, decíamos de forma, para que se entendiera un poco mejor o en ejemplo, que una variable o una constante era como una caja en donde esa caja se podría comportar de diferentes formas en el sentido de almacenamiento. En algunos lenguajes de programación, esos espacios de memoria pueden almacenar cualquier tipo de dato, sea un número, una letra, un carácter o lo que fuera, y no iba a pasar ningún problema. Y en algunos otros lenguajes de programación que son fuertemente tipados, un lenguaje fuertemente tipado es aquel lenguaje que no permite violaciones en relación a las asignaciones o los datos que son almacenados en esos espacios de memoria, y ahí tienen que ver los tipos de datos, cuando un lenguaje es fuertemente tipado y cuando no lo es. Hay lenguajes que no son fuertemente tipados, por lo tanto puede que carezcan de tipos de datos o tengan tipos de datos pero muy pocos, y los lenguajes fuertemente tipados, que son aquellos lenguajes en donde tienen tipos de datos y solamente se pueden declarar variables o constantes con un tipo de dato. No se pueden declarar constantes y variables sin el tipo de dato declarado de forma explícita, como es en Java. En Java, si yo no pongo la palabra reservada int o byte o short o long o string a mi variable o a mi constante, este no va a funcionar y me va a marcar un error. Y en el caso de Kotlin sí puedo declarar variables o constantes de forma implícita, es decir, sin ponerle el tipo de dato, ya que en este caso el compilador me ayuda a ver o a asignarle un tipo de dato. También otra definición es que es un atributo o propiedad de los datos que le indica al ordenador y o al programador sobre la clase de datos que se van a manipular. Muchas veces en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, si yo voy a manipular edades, pues le pongo un tipo de dato apropiado a las edades. Entonces, los tipos de datos también me sirven para tratar la información o los datos que yo voy a manipular en mi aplicación. Y otra definición muy sencilla de tipo de dato es espacio en memorias con restricciones. Esto significa que yo estoy asignando un espacio en la memoria principal, pero que ese espacio solamente puede almacenar un tipo de elementos, o solamente números enteros, o solamente números reales, o solamente strings, o solamente cadenas, que normalmente en Java siempre pasa eso, ya que yo no puedo meterle a un int un string, o a un short este un carácter o un booleano, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia a los tipos de datos. Ahora, ¿qué es un tipo de dato primitivo? Esto es importante decir, ya que en Kotlin no existe como tal la definición de tipos de datos primitivos. En Java sí tenemos el tipo de dato primitivo int, pero también tenemos el tipo de dato no primitivo, que es integer, ¿sí? Integer ya es una clase, y vamos a ver cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo y no primitivo. Dice que se le llama un tipo de dato primitivo o tipo elemental a los tipos de datos originales de un lenguaje de programación. Esto es aquellos que nos proporciona el lenguaje y con los que podemos en ocasiones construir tipos de datos abstractos y estructuras de datos. Ese es un tipo de dato primitivo. En pocas palabras, es como la forma más básica de contener información, un tipo de dato primitivo. Estos tipos de datos normalmente no tienen métodos ni objetos y no necesitan invocaciones para ser creados, es decir, los tipos de datos solamente primitivos sirven para declarar o inicializar variables, pero en estos tipos de datos no existe ningún método ni ocupa un objeto. Por ejemplo, el método parseInt o el método, en el caso de las cadenas equals en Java, esos
son métodos de la clase string. ¿Por qué? Porque el tipo de dato string ya no es un tipo de dato primitivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos no primitivos. Se llama tipo no primitivo o tipo no elemental, incluso también llamados compuestos, a los tipos de datos no originales de un lenguaje de programación. Aquí cabe decir que en el caso de Kotlin solamente existen tipos de datos no primitivos, por lo tanto, se dice que en el caso de Kotlin y de algunos lenguajes de programación modernos que ya no manejan los tipos de datos primitivos, estos, en este caso de Kotlin, serían los tipos de datos originales, pero solamente vamos a decir que son los tipos de datos originales aquellos tipos de datos no primitivos que fueron creados por los creadores del lenguaje de programación. En este caso los vamos a ver más adelante. Y pues estos tipos de datos no primitivos son aquellos creados por desarrolladores del lenguaje de programación. En el caso de Java podrían ser como la clase integer, la clase doble, la clase float, la clase string, entre otras muchas clases que tiene la clase, el lenguaje de programación Java. Y también los tipos de datos no primitivos suelen ser creados por programadores, es decir, por nosotros, ya que normalmente nosotros utilizamos el lenguaje de programación para crear alguna aplicación, solucionar algún problema, etcétera. También con estos tipos de datos podemos construir tipos de datos abstractos, es decir, clases, es decir, combinarlos y crear un tipo de dato compuesto y también estructuras de datos. En pocas palabras es como una forma compuesta de contener información y estos tipos de datos normalmente tienen métodos y objetos y por lo tanto para yo poder utilizarlo necesito crear un objeto de cada una de las clases del tipo de dato que yo tenga. En este caso vamos a ver un pequeño diagrama en donde los tipos de datos primitivos, en el caso de Java, serían el char, el numérico que puede ser los tipos de datos de tipo entero que existen, por ejemplo, el int, el short, el byte o el long, y los tipos reales o coma flotante que sería float y double, y también en el caso de los boolean. Pero ahora los tipos de datos no primitivos también pueden ser, en este caso, los integer, los double, la clase double, la clase float, la clase byte, la clase string, los arrays, las colecciones, los tipos de datos predefinidos, tipos de datos definidos por el usuario. En este caso, aquí en los tipos de datos predefinidos entran las clases integer, perdón, double, short, long y lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva, que en este caso serían los tipos de datos primitivos. Normalmente comienzan con minúscula en el lenguaje Java, pero como no existen en Kotlin, pues no los vamos a usar. Nada más los estoy mostrando para que se entienda la diferencia entre los primitivos y los no primitivos. También los datos no primitivos se conocen como wrapped o envoltorio, que son equivalentes a los primitivos, pero como objetos. En este caso sería el byte, el short, integer, long, double, float, que si se fijan la diferencia entre estos y estos es que estos comienzan con mayúscula. String, también tenemos tipos de la biblioteca estándar de Java que serían string, array list, linked list, scanner. También tenemos series de elementos o formación tipo vector o matriz como los arrays y tipos definidos por el usuario y el programador. Es decir, cualquier cosa que se nos ocurra, una clase que se llame carro, una clase que se llame bus, una clase que se llame persona. Y estos serían tipos de datos no primitivos, ya que estos tipos de datos tienen métodos y, por ejemplo, en este caso, si yo voy a usar algo de mi clase carro, yo tengo que generar un objeto de la clase carro para poder utilizar los métodos y los atributos que existan en esa clase.
Lo mismo ocurre con los tipos de datos que existen como objetos en los lenguajes de programación. Y pues en Kotlin únicamente existe el tipo de dato no primitivo y también existen solamente tipos de datos, pero tratados como clases. Y solamente existen los tipos de datos no primitivos, ya que podríamos utilizar métodos y acciones que estas clases cuentan con esos métodos que fueron creados por los desarrolladores del lenguaje de programación Kotlin. Y pues este video lo vamos a dejar hasta aquí. Este video fue un poco más teórico y en el siguiente video lo que vamos a ver ya es los tipos de datos de tipo numéricos que permite Kotlin y vamos a tratar de hacer algunos ejemplos y pues eso sería todo por este video. Gracias.